Entonces vamos a la palabra. Hoy cierro la serie Orar es. Digan conmigo, orar es. ¿Qué fue lo primero que dijimos que orar es? Ay, qué bien, se acuerda. ¿Y por qué orar es un pretexto? Ahí. Ustedes se preparan para ciertas preguntas, pero no para la que viene después. ¿Por qué orar es un pretexto? Porque es el pretexto de Dios para provocarnos a la unidad, para llenarnos del Espíritu y para asombrar al mundo. Alguien diga amén. La semana pasada, cuando estábamos en otro lugar reunidos, que por cierto fue bueno que pasara, porque así vemos que la iglesia no es el lugar, la iglesia somos nosotros. Y ahí reunidos en la propiedad de Westwood que nos prestaron, hablábamos acerca de que orar es, segundo, orar es la respuesta. Número uno es la respuesta que nosotros le damos a los problemas o a las circunstancias que no podemos cambiar. Y orar en segundo lugar es la respuesta que Dios está esperando que tú y yo demos para Él actuar. ¿Alguien puede decir amén? Y en tercer lugar, orar es la respuesta a pesar de nuestra humanidad y de nuestra debilidad. Y hoy termino con esta declaración. Orar es rendirse. ¿Quieres decirlo conmigo? Orar es rendirse. Y ustedes quizás hoy me miran con esa cara porque a nadie le gusta que le hablen de rendición. Si van a la guerra dos ejércitos, el que se rinde, ¿es el ganador o es el perdedor? ¿Es el cuál? El perdedor. Y si yo les digo hoy a ustedes que orar es rendirnos, entonces posiblemente estoy diciendo que orar es perder. Pues miren que sí se los estoy diciendo. Orar es perder nosotros para que gane Él. Porque nosotros no tendremos una verdadera victoria hasta que Él no gane en nosotros. Nosotros hemos interpretado que orar es doblarle el brazo a Dios. Y sin embargo, la verdadera oración es cuando nosotros entramos a la dimensión de Dios, donde nosotros no tenemos el control de ese estado, donde Él es el que reina, el que gobierna, y el que termina con el brazo doblado es el que ora. Esa es la verdadera oración. Y hoy vamos a hablar acerca de eso. Cuando nosotros comenzamos en la vida cristiana, una de las primeras evidencias de que somos cristianos, una de las primeras evidencias de que hemos nacido de nuevo, de que el Espíritu Santo vive en nosotros y de que sí tenemos una relación genuina, personal con el Señor Jesucristo, es esta: que nos comenzamos a preguntar, Señor, ¿puedo yo vivir la vida cristiana como tú demandas que yo la viva? ¿Quién se hizo esa pregunta y se la hace todos los días? Señor, yo quiero ser un buen cristiano. ¿Quién se pregunta eso? ¿O quién lo dice y lo pide? ¿Ninguno de ustedes? ¿Soy yo el único? Déjenme ver las manos entonces, por favor, porque les estoy preguntando a ustedes. ¿Quién le dice, yo quiero ser un buen cristiano? ¿Qué tengo que hacer? ¿Les ha hecho esa pregunta al Señor? Señor, ¿qué tengo que hacer para yo poder lograr vivir la vida como tú la diseñaste? ¿Alguien le ha preguntado eso a Dios? Y lo primero que ocurre, quizás cuando nosotros entramos a la vida cristiana, es que comenzamos a mirar alrededor nuestro para ver a quién parecernos. No sé si les pasó a ustedes, pero lo más probable es que me miren a mí como pastor, porque como me paro aquí arriba, alguien asumió y tal vez te dijo equivocadamente que si tú me imitas a mí, vas a vivir bien la vida cristiana. Y aunque eso no está mal del todo, no es el final. Tal vez mires a tu maestro de escuela dominical y digas, él es el referente o ella es la referente. Algún líder de célula, yo quiero ser como él, yo quiero ser como el otro, yo quiero parecerme a aquel otro porque veo que él o ella sí están viviendo la vida cristiana como yo quiero vivirla. ¿Es eso bueno o malo? No necesariamente es bueno y malo. Yo creo que realmente es una pregunta, una necesidad y una búsqueda sincera que el cristiano está teniendo. De hecho, el propio Pablo dijo, imítenme a mí. Sean imitadores de mí. ¿Recuerdan esa declaración a los Corintios? Pero él no cierra la frase hasta decir lo que acabó de decir Rebeca. Así como yo soy imitador de ¿quién? ¿De quién? No los escucho, tres nada más y los demás están mirando las luces. Sean imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. El final, la búsqueda, el referente, a quien yo tengo que mirar, a quien yo tengo que parecerme para vivir la vida cristiana como Dios manda, es a Cristo. Si yo te llevo a Cristo y tú puedes imitar algo en mí, en un líder, en alguien más de la iglesia que te revele a Cristo, amén. Pero si no, entonces tú tienes que desecharlo, porque tu referente, tu mirada, tu norte, tu faro, tu luz es Cristo. Alguien diga amén.
Entonces hoy vamos a usar el ejemplo de Jesús en su vida de oración para ver cómo Él, en calidad de hombre, vivió una vida de oración de rendición. Su vida de oración fue de rendirse. Y vamos a ver 3 áreas en la vida de Jesús en las cuales Él se rindió orando y viviendo una vida de oración de rendición encontró la victoria. Lo primero es que Él rindió carácter. Alguien diga conmigo, carácter. Dígalo una vez más, carácter. Tú no puedes ganar otras batallas de la vida ni obtener victoria en otras áreas de la vida si primero no vences sobre tu carácter. No sé si me hice entender. Pero la primera victoria que tú tienes que obtener es en tu carácter. La primera victoria que tú tienes que obtener es en quien tú eres, en lo que tú haces, en lo que te define y en lo que te expresa, porque el carácter nos expresa. El carácter no es la personalidad, tampoco es el temperamento, pero es la suma de los dos. Entonces el temperamento lo heredamos y nacemos con él, la personalidad se adquiere y el carácter es la suma de ambos. Y cada uno de nosotros tenemos un carácter, digan conmigo, carácter. Pero miren esto que dice la Biblia con respecto a Jesús y su vida de oración. Porque en el capítulo 3 de Mateo, y no lo vamos a ver ahora porque no vamos a leer ese capítulo en particular, y yo solamente voy a leer una declaración del capítulo siguiente. Pero en el capítulo 3, Jesús viene donde está Juan, el Bautista. Juan lo ve y dice, ¿tú eres quién? A ver, los que leen la Biblia. ¿Qué dijo Juan de Jesús? ¿Tú eres? Hello. Despierta, mi bien, despierta. Mira que ya amaneció. Hello, ¿están vivos? ¿O se fueron todos y me dejaron solo? ¿Qué dijo Juan el Bautista de Jesús? ¿Qué dijo? Hay que leer la Biblia de nuevo, señores. Tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por favor, eso es básico. Y Jesús entra a las aguas y le dice, bautízame. ¿Lo recuerdan ahora? Y Juan le dice, no, porque yo soy el que tengo que ser bautizado por ti. Y Jesús le dice, sí, pero conviene que hagamos toda justicia y todo lo que el Padre nos mandó a hacer. Si tú lo dices, dice Juan, yo te bautizo, lo bautizó. Cuando Jesús sale del agua, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién descendió del cielo? Como paloma. ¿Quién? El Espíritu Santo no es una paloma. El Espíritu Santo descendió como paloma. Él toma la figura que Él quiere, pero Él es mucho más que una paloma. Él es mucho más que un fuego. Él es mucho más porque Él es Dios, el Espíritu Santo. Y cuando Él desciende sobre Él, detrás de una nube, ¿quién habló? El Padre. Y el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en Él me complazco. Y hasta aquí esto debe ser glorioso. Imagínate esta vivencia. Tú llegar a un lugar y volverte el centro de atención. Te bautizas, sales del agua, la paloma viene, el poder del Espíritu Santo. El Padre habla desde una nube. ¿Qué tú te imaginas que sería lo siguiente que pasaría en la vida de Jesús? Yo me imagino que lo lógico sería que después de recibir esta confirmación del cielo, Él saldría a hacer milagros. Él saldría a proclamar, yo soy el Mesías. Lo que Juan vino anunciándoles hasta ahora es lo que ustedes debían haber creído de mí. Aquí estoy, yo soy el Salvador. ¿Eso fue lo que sucedió? No, miren lo que dice la Biblia. En el capítulo siguiente, en el capítulo 4, dice así la palabra de Dios. Y les leo esto. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Antes de que Él tuviera la oportunidad de decir soy el Mesías, Él sale de las aguas, el Espíritu vuela sobre Él como paloma, el Padre habla detrás de la nube, e inmediatamente de este momento, después de este momento glorioso, el Espíritu lo toma y se lo lleva ¿a dónde? Al desierto. ¿Cuál es la antítesis del agua? ¿Cuál es la antítesis de un lugar húmedo rodeado por aguas? El desierto. ¿El desierto es el lugar donde nosotros queremos estar? No, pero dice la Biblia, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y yo me quedé loco cuando yo leí esto, porque a mí me da hambre antes de los 40 días. Los que han ayunado, yo he ayunado 21 días y desde el día 20, desde el día anterior al primero, ya yo tengo hambre. La noche antes, nada más de pensar que voy a ayunar al día siguiente, ya yo no puedo dormir. Y a ustedes les pasa igual. Y algunos hasta se apuchunchan de comida para tener reserva. Pero dice la Biblia
que él ayunó por 40 días y 40 noches. ¿Qué crees tú que estaba pasando? ¿Solamente dejar de comer? Aunque no lo dice allí, está implícita la palabra oración. Digan todos conmigo, oración. Jesús sale de las aguas. Hay algo glorioso en esas aguas. Él recibe la manifestación y el respaldo del Padre y del Espíritu Santo de que este es el Hijo, el Mesías enviado. Pero como él está en una condición de hombre, él vino a pelear cara a cara con el diablo. Y para pelear con Satanás, lo que él tenía que usar como nadie más sobre la tierra era su carácter. Porque lo que atacó Satanás en el jardín del Edén fue el carácter de un hombre. Cuando le dijo a aquella mujer, y más tarde el hombre lo creyó: si tú comes de esta fruta, tú vas a ser igual a Dios. ¿Saben qué afectó ahí? El carácter de un hombre, la naturaleza de un hombre. Lo que el hombre busca y su motivación ahora es querer ser un Dios. Y Jesús viene en calidad de hombre siendo Dios y se deja llevar a un desierto, habiendo él entrado a las aguas y visto tanta gloria a la gente, salir de él y por medio de él y del cielo respaldándolo a él, y ahora en plena sujeción al Padre y al Espíritu Santo se deja llevar por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Porque tú tienes que entender que el arma favorita de Satanás para destruirte es la tentación. Digan todos conmigo, tentación. Pero el arma favorita de Dios para que tú adquieras carácter es la tentación. Dios no tienta a nadie, ni Él es tentado por el mal. Pero resulta que Él sabe que si tú y yo aguantamos la tentación, sujetos a Él, lo que vamos a adquirir es el músculo del carácter, y Satanás no nos va a vencer tan fácil. Entonces, cuando tú entras a la dimensión de la oración, y tú tienes que entender que orar es mucho más que abrir la boca y decir 4 palabras y cerrarlo con un amén. Orar no es una tradición, no es algo que tenemos que hacer porque bueno, hay que hacerlo, soy cristiano y se supone que diga: Padre, bendice esta comida en el nombre de Jesús, amén. No, orar es mucho más. Orar es la necesidad de mi espíritu de hablar con el Espíritu Santo, de hablar con el Hijo, de hablar con el Padre, y todo a través de la oración. Pero yo tengo que estar convencido de que cuando yo entro en esa dimensión voy a perder mi capacidad de reinar, de dominar, de señorear, y va a comenzar a reinar, señorear y dominar a alguien más que es Dios mismo, y Él es el que te va a aplastar. Se va a rendir todo de ti. Jesús entra en 40 días de ayuno para que cuando llegue a ese momento final sea tentado por el diablo. Resulta que cuando uno deja de comer se vuelve vulnerable físicamente. ¿No es cierto? Pero fíjense que aquí esto es indirectamente proporcional, como en la física. Mientras más arriba tú estés física, emocionalmente, en otras áreas de la vida, más propenso eres a caer. Mientras más débil tú estés, más cerca del piso estás, y por lo tanto es más probable que tú sufras la tentación y termines venciendo. ¿Alguien me escuchó? Si el diablo hubiera venido a tentar a Jesús saliendo de las aguas, con todo y que es el Hijo de Dios, pero es un ser humano, Él decidió poner su divinidad a un lado y vivir 33 años como un ser humano. Si viene en ese momento de gloria y lo tienta con todo lo que iba a tentar, a lo mejor, permítanme especular, su carácter no hubiera sido tan sólido y tan fuerte como después de 40 días de ayuno y oración, con un cuerpo débil pero un espíritu fuerte. Entonces, orar es rendirse. Porque cuando tú oras y tú eres intenso en procesos y en momentos de oración, no hay que estar ayunando todo el tiempo, a menos que tú escuches que Dios te dice: ayuna. Yo he vivido etapas en mi vida y años en los cuales he ayunado más que otros, porque sentía que Dios me estaba diciendo: tienes que hacerlo. Y no se trataba de cosas que Él iba a hacer conmigo, ni de cosas que Él iba a hacer por mí, sino que se trataba del carácter que Él iba a transformar. Y eso lo he descubierto en el proceso. Y eso es lo que Jesús vive aquí: un cuerpo debilitado pero un espíritu fuerte, porque Él se rindió al Espíritu Santo y se dejó llevar a un desierto cuando su lugar no estaba en el desierto, su lugar estaba en las ciudades. Si tu misión es salvar la gente, ¿dónde está la gente? ¿La gente vive en el desierto? Bueno, a menos que vivan ahí en Arizona, no, en Phoenix, en todos esos lugares. Pero normalmente las ciudades es donde está la gente. Entonces, ¿cómo es posible que yo vine a salvar al mundo y me lleven a un desierto? La lógica desafiaba eso.
Acabas de decir que soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero tú, Espíritu Santo, que estabas ahí revoloteando sobre mí, me tomaste y me trajiste al desierto donde no hay nadie, piedras, cactus y serpientes. Yo no vine a salvar piedras, cactus y serpientes. Yo vine a salvar seres humanos. Pero resulta que para salvar a los seres humanos, Él tenía que en el desierto pelear primero con su carácter para luego pelear con Satanás. Los desiertos de tu vida tienen el diseño de llevarte a la oración para que tu carácter sea fortalecido por el Espíritu de Dios, para cuando venga el tentador no te aplaste, sino que como tu Salvador y en tu Salvador tú venzas al diablo y obtengas victoria. No sé si alguien puede decir amén conmigo en este lugar. Ay, 4 o 5 están aplaudiendo. Alguien tiene que darle un aplauso al Señor, porque lo que te acaba de decir el Espíritu Santo es que tus mayores victorias están ancladas no a que te paguen mucho dinero, a que te promuevan en el trabajo, a que hagan famoso tu nombre, sino a que te aplasten, pases calor, tengas hambre y vivas los procesos de prueba, porque ahí se hace grande tu carácter y ahí vences al tentador. Claro, no fuiste diseñado para quedarte en el desierto, pero el desierto fue diseñado para que tu mal carácter y tu humanidad quedara muerta allí. Alguien tiene que decir amén. Entonces, tu matrimonio va a fructificar. Tus relaciones familiares van a ser mejor. Tus relaciones de trabajo van a ser mejor. Tus relaciones en la vida van a ser mejor. No cuando los demás cambien, ni cuando los demás se rindan. Cuando tú te rindas, cuando tú cambies y cuando tú entregues tu carácter. Porque siempre estamos pidiendo que cambie el otro. Y la gente me trae y me dice: pastor, si tú hablaras con mi marido, si él cambia, el matrimonio cambia. Yo digo: aquí estamos salados, como decimos en cubano. Porque siempre estamos pensando que el otro es el que tiene que cambiar, que el otro es el que tiene que transformarse, que el otro es el que tiene... No. Empieza por ti, que el reino de Dios te parta a ti a la mitad. Y tú verás que cuando tu carácter es transformado y se lo rindas al Señor y te vuelvas una mansa paloma delante de Él, entonces por mucho que te tiente el diablo, aún sea a través de tu marido o de tu mujer, tú verás cómo el Señor se manifiesta y Él vence la batalla en tu matrimonio, en tu hogar, en tu casa, en tus relaciones, y mostrará quién tiene la victoria. Cristo, no tú, Cristo. En segundo lugar, Cristo en su vida de oración rindió asociaciones. Y cuando hablo de asociaciones estoy hablando de relaciones interpersonales. Porque a veces tenemos relaciones de amistad que simplemente es con el propósito de pasarla bien, de tener un rato agradable, de tener alguien con quien comer, alguien con quien hacer cuentos, alguien con quien pasarla bien. Y tenemos esos niveles de amistades que sabemos que son muy superficiales, pero son buenísimas para comernos un barbecue. Son buenísimas para vivir momentos allí superficiales. Pero la amistad que tiene propósito, o más bien las relaciones que tienen propósito, tienen que ser un nivel de asociación. Digan todos conmigo: asociación. Las asociaciones ocurren cuando yo decido unirme a una persona con un propósito particular. Y voy a hablar de 3 asociaciones importantes. Y después voy a leer un pasaje de la Biblia. La primera, el matrimonio. Digan todos conmigo: el matrimonio. Tú no te puedes unir en el matrimonio un hombre con una mujer o una mujer con un hombre como mismo vamos a comer hot dogs con un par de amigos de la juventud. No. Esta relación es seria. Y esta relación no puede nacer de las emociones, de los sentimientos, de los ojos. Ay, me gustó y con ella quiero casarme. No, me sentí bien cuando habló conmigo. Eso de me sentí bien y me gustó es importante en la relación, pero el que tiene a Cristo y ya viene a la relación con el Señor tiene que saber que el matrimonio tiene que ser la unión de un hombre y una mujer, solamente un hombre y una mujer, que Dios una primariamente y que sea la voluntad de Dios que estén juntos. La segunda asociación importante es la que tiene que ver con los negocios en la vida, que te unas a personas que realmente Dios quiere que estés unidos con ellos. Porque ¿cómo prosperará una casa si está dividida? ¿Cómo caminarán 2 juntos si no estuvieran de acuerdo? Y la tercera asociación es en el ministerio, es en el servicio a Dios. Leo este pasaje de la Biblia en la vida de oración de Jesús. Y dice así Lucas capítulo 6: en aquellos días Él fue al monte a orar. ¿A dónde fue? Al monte. ¿Y qué fue a hacer? A orar. En el monte no hay mucha gente, la gente no le gusta ir al monte. Así que Él dijo: para que no me molesten, el mejor lugar para hablar yo solo con Dios es el monte. En aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios.
¿En qué se pasó la noche? Orando. ¿Y qué estaría pidiendo? Porque dice después el pasaje, y cuando era de día, ya cuando amaneció, después que estuvo toda la noche orando, cuando salió de aquel monte, cuando fue de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Es decir, que él ya había tenido contacto con muchos de ellos y ya tenía discípulos. Pero él sabía que de esos discípulos el Padre le había asignado 12 hombres en específico que serían los cercanos a él, a los que llamaría apóstoles, enviados. Estos son los que más tarde enviaría a él, no los únicos, pero serían los líderes de la iglesia que dejaría sobre la tierra. Esto era una asociación importante. Entonces esto no podía ser Tim Marín de Dos Pingües, Cucaramácara, Títere fue. Esto no podía ser tú que me caíste bien, y tú que tienes don de palabra, y tú que tienes influencia en el gobierno, y tú que tienes una buena cuenta en el banco, y a ti que las cosas parece que te van bien. Eso no podía ser así por la vía humana. Él tenía que meterse en el monte y orar y preguntarle al Padre y rendirle al Padre la asociación para cuando bajara de aquel lugar escoger a 12. Así pasa en la vida. Tú tienes una relación con el Señor y necesitas matrimonio, necesitas casarte, ya tienes edad de casarte, eres una mujercita, eres un hombre y dices, yo no quiero estar soltera toda la vida. Tienes que orar toda la noche. Ah, sí, hoy más que nunca, porque está difícil, porque si no, o encuentras cualquier cosa o no encuentras nada. Y tienes que meterte en oración y decir, Señor, yo quiero que tú me muestres el hombre y la mujer, y no meter tus sentimientos en el medio, porque muchas veces oran y dicen, que sea él, 7 pies, rubio, con los ojos azules, tan angelical. Mira lo que bien canta. Señor, hasta predica. ¿Y qué sabes tú si a lo mejor lo que Dios quiere es el chaparrito, pelinegro, con el ojo medio virado? Porque resulta que el feo es el que te va a hacer feliz. Digo, el feo dentro de los estándares humanos, porque deja que pase el tiempo para que tú veas el rubio del pelo larguito y los ojos verdes cómo se va a poner. Los ojos ya no se le van a ver. El cuerpo esbelto, el pelo rubio se le va a caer. Y tú vas a decir, ¿y ese era rubio? Bueno, sí, pero cualquiera le creerá porque no va a tener ni un pelo. La vida cambia. Entonces tú te quedas con los estereotipos y te olvidas de que Dios tiene a alguien para ti que no necesariamente entra dentro de los estereotipos, pero que es la persona que te va a llenar por fuera y por dentro. Ay, no, pero yo tengo que casarme con alguien que me guste. Claro, claro. Pero ora para que Dios te abra los ojos, porque muchas veces el problema está en que nosotros tenemos puestos los ojos en lugares donde no debemos ponerlos. Segundo, hay algunos que entran a los negocios en la vida y entran a los trabajos y entran a las asociaciones donde dos personas se tienen que poner de acuerdo, donde tienen que firmar contratos, donde tienen que caminar juntos en la vida y tomar decisiones. Y tú dices, bueno, él no es muy cristiano, él no es muy espiritual, él como que, tú sabes, él bueno, sí es espiritual porque él habla con la naturaleza, pero tiene una luz para los negocios, que este es el que me va a llevar adelante. ¿Tú crees que tú vas a prosperar así, con esa mentalidad de mundo? No. Tú tienes que discernir las personas. Y no necesariamente estoy hablando de que ahora salgas a buscar a todos los cristianos, pero sí tienes que discernir quién tiene un corazón para Dios y quién no lo tiene. Porque hay gente que todavía no son cristianos, pero lo van a llegar a ser a través de ti. Pero hay otros que jamás lo van a llegar a hacer y van a ser el estorbo para sacarte de la relación que hoy tienes con Cristo. Y tú tienes que ganar discernimiento. ¿Sabes dónde se obtiene eso? En la oración. No en la oración que le dice a Dios que haga lo que tú quieres que Él haga, sino en la oración que le pregunta al Padre qué Él quiere hacer y con quién quiere que te asocies. Y también tiene que ver con el ministerio, tiene que ver con dónde servimos, con quién servimos y con quién nos asociamos, porque eso es lo que está haciendo Jesús aquí. Él pide 12 hombres, pero no los que Él quiere. Él le dice, Señor, de todos mis discípulos, ¿a quién tú quieres que escoja? Y el Señor le dice, Pedro, Señor, Pedro me va a meter en problemas. Pedro trae una espada, Pedro es bocón, Pedro responde antes de tiempo, Pedro se cree que es mejor que los demás, Pedro es un problema. Pedro. ¿Y quién más, Señor? Jacobo y Juan. Jacobo y Juan, esos dos siempre todo el tiempo están trayendo juicio, que piden fuego. Y a veces Juan se me deprime y quiere poner la cabeza en el pecho y los demás se cenan. No, Señor, Jacobo y Juan no. Él no dice eso. ¿Y quién más, Señor? Escucha ahora. Judas.
¿Qué nombre dije? Judas. Porque tú tienes que entender que Jesús aceptó hasta que Dios le trajera a un traidor. Porque una vez más, insisto, Dios tenía que trabajar con el carácter, con el hombre, con el ser que había decidido ser humano, y que aceptara 11 seguidores y un traidor, porque era la voluntad del Padre. Y nosotros queremos que todo el mundo nos aplauda, caerle bien a todo el mundo, estar bien con todo el mundo, pero es también el propósito de Dios, aun cuando te lo revele en la oración, que tú aceptes a los que son de tu lado como a los que vienen que no lo son. Lo vas a discernir, lo vas a saber, lo vas a conocer desde el principio, pero sabes que tienen una asignación, porque la asignación de ellos lo más probable es llevarte una cruz, pero esa es la voluntad de Dios. Las cruces son necesarias para que haya una resurrección en tu vida. No sé si lo acabas de entender. Así como Cristo fue necesario que fuera a la cruz para Él resucitar, es necesario que haya relaciones en nuestra vida que nos lleven a una cruz, que moramos a nosotros mismos, que tengamos que depender del Señor para obtener la victoria. No vamos a ganar por la vía legal, no vamos a ganar con abogados, no vamos a ganar con nadie, vamos a ganar con el Señor muriendo a nuestro yo, porque Él es el único que va a tratar con los Judas, pero son necesarios en tu vida. Entonces Jesús en su vida de oración entregó, rindió a asociaciones humanas. Y nosotros tenemos que entregar las asociaciones en nuestra vida. No llames amigos a la ligera. No te mezcles con las personas a la ligera. No dependas de tus emociones. No dependas de los criterios que los demás tienen. Escucha la voz de Dios. Pero para escuchar la voz de Dios hay que pasar tiempo con Dios. Alguien tiene que decir amén. Y en tercer lugar, Él rindió destino. Digan todos conmigo, destino. Cuando hablo de destino, hablo de futuro. Cuando hablo de futuro, hablo del mañana, de lo que tú sueñas, de lo que tú quieres alcanzar. Si tú todavía estás vivo, todavía seguro estás soñando algo más, porque la vida se trata muchas veces de sueños. De hecho, dice la Biblia, cuando el Señor haga traer la cautividad de Sión, cuando libere a los cautivos y estén en libertad, seremos como los que sueñan. Digan conmigo, seremos como los que sueñan, porque una de las evidencias que estás caminando en libertad es que todavía estás soñando. Si tú paras de soñar es porque estás esclavizado, o por el pasado o por un presente en el que estás atrapado. Pero si estás viviendo la vida de libertad en Cristo, una de las cosas que Él te da es un sueño por el mañana. Un sueño por lo que viene delante. Un sueño por tu futuro. La que está soltera sueña con el esposo. El que está soltero sueña con la esposa. Y ya los juntamos a los dos y los casamos. Porque como los dos están soñando. El que todavía está en una etapa de la vida sueña con ser padre si no tiene hijos. El otro sueña con que los hijos crezcan y se vayan. No sé cuál es el sueño que tienes. Pero alguien está soñando. La libertad es la evidencia del sueño. Lo único problema con nuestros sueños y con el sueño de nuestro mañana es cuando se interpone con el destino que Dios tiene para tu vida. Es cuando tu presente, lo que sueñas hoy, está obstaculizando lo que Dios quiere hacer contigo después. La Biblia dice que Jesús hizo esto, y esto tiene que ver con su vida de oración también, y nosotros tenemos que traerlo a nuestra vida de oración, también esto. Lucas, cerrando casi el Evangelio de Lucas capítulo 22, dice: Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Miren qué manera de medir tenían los judíos. Como de un tiro de piedra. La distancia estaba cerquita, porque no puedes llegar muy lejos con una piedra. Relativamente cerca, lo podían ver. Se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús viene delante del Padre con una petición específica, y Él sabía que ya el momento había llegado. Habían pasado 3 años y medio de ministerio sobre la tierra. Él conocía los tiempos de Dios. Él sabía que en cualquier momento Judas, al mismo que Él había escogido, desde el principio sabía que ese no le pertenecía al Señor. Porque más tarde dice: de los que tú me diste, ninguno perdí, solamente aquel que nunca fue tuyo. Es decir, que lo escogió por decreto divino, por decisión del Padre, sabiendo que venía para traicionarlo. Y él sabía que Judas había salido de él la noche antes, o un rato antes, a venderlo con los judíos que lo odiaban. Y aún así, él vive ese momento, él sabe lo que le espera, él ve la cruz por adelantado, y él se mete en Getsemaní.
Qué curioso, la palabra Getsemaní significa prensa de aceite, donde es apretada la aceituna hasta que salga el aceite, donde todo lo que es ese granito, esa fruta, o como querramos llamarle, es aplastado hasta que salga de él lo que tiene dentro. Jesús entra en Getsemaní, en la prensa de aceite, y le dice estas palabras de rodillas: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué le está diciéndole al Padre? La copa que estaba hablando es una copa que menciona la Biblia desde el Antiguo Testamento, la copa de la ira de Dios. Digan todos conmigo, la copa de la ira de Dios. La Biblia habla de que en la copa de la ira de Dios estaba reservada toda la ira del Dios, el Creador, hasta las criaturas, hacia los seres humanos que decidieron obedecer y creer a Satanás y no creerle a él. Y en esa copa de la ira, Dios estaba guardando el momento oportuno para derramarla sobre la humanidad y hacer juicio, porque Dios es misericordia, pero Dios es justicia. Pero en su infinito amor por la humanidad, que es más grande que todo, el Padre envía al Hijo y le dice: tienes que meterte en un cuerpo de hombre y vivir por algunos años en ese cuerpo. Y cuando yo te diga morir en ese cuerpo. ¿Y por qué? ¿Por qué tengo que morir? Tienes que morir por una sola razón: porque yo voy a derramar sobre ti la copa de la ira que tengo en mis manos. No es para ellos, ellos se la merecen, pero yo la voy a descargar sobre ti, siendo tú el representante de la humanidad, para que muriendo tú mueran ellos contigo, para que muriendo tú muera su pecado, muera su maldad, muera lo que los separa de mí, para que ellos tengan ahora la oportunidad de venir a mí y de ser hijos a través de ti. Y él sabe que esa copa está a punto de ser derramada sobre él. La copa que él le pide al Padre que le quite no son unos clavos en las manos, que sí duele mucho. No es la gente gritándole: si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Y otros pasan y le escupen y otros le golpean. No es eso, eso duele, pero hasta cierto punto es soportable. La copa que él no puede soportar por unos momentos, y le pide al Padre: si es posible, quítala. Es que el Padre descargue sobre él la ira, porque él nunca ha estado separado del Padre. Él nunca ha estado lejos de papá. Él nunca ha recibido el trato de ira de Dios. Y resulta que ahora sabe que para eso fue escogido, para que Dios derrame hasta la última gota de la ira sobre su persona. Y por eso se atreve a decirle: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Él sabía que esa era la voluntad de Dios. No, pero ¿sabe qué nos revela eso? Que Dios nos da el permiso de pedirle lo que querramos, siempre y cuando estamos dispuestos a rendirnos a su voluntad. No sé si alguien escuchó lo que yo acabé de decir. Dios está dispuesto a que tú le digas todo lo que está en tu corazón, si al final, después de pedir una locura como esta que pidió Jesús, eres capaz de decirle: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en ese momento Jesús está rindiendo el destino, el mañana, el futuro de su vida. Porque él podía decidir y decir: bueno, voy a ser como uno más. Señor, gracias por escogerme, pero voy a decidir quedarme con los seres humanos y vivir esta vida. Mira qué bien, el matrimonio, tener hijos, me gustó esta idea. Me voy a quedar aquí multiplicando panes y peces y sanando con mi poder a los enfermos. Se van a morir pecadores, van a pasar la eternidad en el infierno, pero por lo menos les voy a hacer la vida bastante buena el tiempo que les toque sobre la tierra. Cada vez que alguien me diga sáname, lo voy a sanar. Cada vez que alguien me diga tengo hambre, le voy a dar un pececito con pan. Cada vez que alguien me diga necesito ver lo que nunca he visto, le voy a dar la vista. Sacaré los demonios de los cuerpos y yo además viviré mi propia vida. ¿No les parece ese un proyecto de vida bueno? Pero ese no era el proyecto del Padre. Qué bueno hubiera sido tener a Jesús todavía con nosotros, haciendo los mismos milagros que hizo en persona en aquellos días en Palestina, y haciendo todas las maravillas que hizo. Y esto parecía lógico, pero el Padre dice: no, mi voluntad es que tú vayas a la cruz. Mi voluntad es que tú mueras. Mi voluntad es que te sacrifiques. Mi voluntad es separarme de ti. Mi voluntad es derramar hasta la última gota de la copa de la ira sobre tu cuerpo. Y Él dice: eso no es lo que yo quiero, pero como es lo que tú quieres, yo me rindo a lo que tú quieres. No entramos a una relación de pacto y de oración verdadera con Dios hasta que no llegamos al punto de ser honestos y sinceros, de pedir cualquier cosa, pero sabiendo que al final rendiremos todos nuestros deseos a la voluntad de Él, que es más importante que nuestras peticiones. Tu relación con Dios no llega a un nivel estrecho de intimidad hasta que no suceda esto.
Cuando paremos de pensar en nosotros y en lo que queremos y comencemos a pedirle, Señor, pero basta ya lo que yo deseo. Sí, Señor, si por ahí está en tu voluntad que se haga, amén. Pero yo quiero sobre todas las cosas que sea hecha tu voluntad y que mi presente y mi mañana, mi destino, mi futuro, te encargues tú de él, aunque sea una cruz y sea sufrimiento y separación de ti. Es difícil pedirlo. Solamente el Espíritu Santo puede producir este milagro en nosotros. Porque Satanás te va a volver a tentar. La Biblia dice que cuando lo tentó en el desierto y él lo venció, Satanás se separó de él por un tiempo. Es decir, que lo siguió tentando todo el tiempo. Y luego dice en Hebreos que aquel sumo sacerdote que tenemos ahora intercediendo por nosotros ante o al lado del trono de Dios, ha sido tentado en todo. Digan conmigo, en todo. Cualquier cosa que te pase por la mente, cualquier tentación que venga a tu vida, cualquier tentación que tenga los millones de seres humanos que ahora mismo están sobre la tierra, o que vendrán mañana, o que estuvieron en generaciones anteriores, toda tentación que el diablo pone delante de los seres humanos, Cristo la experimentó. Claro, no se rindió a ella, porque se rindió al Padre, pero la experimentó. Fue tentado con todo, con absolutamente todo. Y ahí en ese momento final de su vida, cuando está orando, seguramente Satanás lo está atormentando y le está diciendo: este es tu momento para levantarte, este es tu momento para rebelarte contra tu padre, este es tu momento para ser libre. ¿Qué es eso de rendirte a tu padre? Tienes la oportunidad de ser libre por primera vez y de decidir por ti mismo, Jesús. Has vivido una eternidad decidiendo por Él y por el Espíritu Santo. Ahora te puedes liberar de eso. Es lo que el diablo te dice a ti también, y me dice a mí: escoge por ti. ¿Qué es eso de rendirse a la voluntad de Dios? ¿Qué es eso de dejar tu mañana en las manos de Dios? ¿Qué es eso de rendir tu futuro en las manos de los planes de Dios? Sé dueño de tu mañana. Sé dueño de tu vida. Nadie más puede mandar sino tú. Toma el control de tu vida. Son las voces modernas. Es el mensaje audible de seres humanos ungidos por el diablo para decirte que el destino está en tus manos. Y yo vengo a decirte hoy todo lo contrario. Tu verdadero destino, no el que Satanás diseñó para ti, sino el que Dios tiene para ti, no está en tus manos ni en las mías, está en la de Dios. Tú escoges si tú quieres tener felicidad temporal o gozo perpetuo. Si tú quieres la alegría de ahora, del momento, de las circunstancias, de tus decisiones, de escoger por ti mismo, adelante. Pero si tú quieres tener el gozo de Dios delante de ti, que es permanente, que no depende de las circunstancias, que no depende de las emociones, que no depende de las personas, sino que depende de Él, entonces tienes que decirle: no se haga mi voluntad sino la tuya. Porque cuando tú tomas esa decisión, es verdad que vas a una cruz, pero ahí no se queda tu historia. 3 días después habrá resurrección, y entonces una vida perpetua de gozo perpetuo delante del Señor. Alguien tiene que explotar en este lugar y decir amén. Claro, nosotros queremos la alegría temporal. Nosotros queremos gozar ahora y pagar después. Y en el reino de Dios es a la inversa: paga ahora y goza después. La Biblia dice, Hebreos capítulo 2, versículo 12, versículo 12 capítulo 12, versículo 2 de la carta a los Hebreos dice: puestos los ojos en Jesús. Digan conmigo: puestos los ojos. ¿En quién? ¿En Jesús? No, puestos los ojos en Jesús. Alguien diga conmigo: Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él la inventó y Él la consumó. Dice: el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y el texto dice: y el Señor le envió ángeles para que lo fortalecieran. Y sudó entonces gotas de sangre, y de sudor y sangre salieron de su frente. Él se levantó y les dice: vámonos, que ya vienen a buscarme. Y viene Judas, le da un beso, lo llevan a la cruz. Y uno ve a Jesús aguantando el martirio, los golpes, los azotes, las burlas, el rechazo, aquellos que lo abandonan, y lo sufre todo y no dice nada. Y ahora dice el Señor a través de la carta a los Hebreos: ¿sabes por qué hizo todo eso? Sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, por el gozo puesto delante de Él. Tú puedes escoger la alegría de hoy y abandonar el gozo de mañana.
Pero cada vez que tú cambies gozo perpetuo por alegría temporal, estás invitando a la muerte que te destruya mañana. Hay gente que vendió llamados de Dios por presentes de prosperidad y por hacer cosas que el mundo le ofrecía. Y por tantas cosas que el mundo le ofrecía, dijeron: esto es ahora, esto es lo bueno, esto es lo que yo quiero hacer, esto es mío, de esto me apropio. Y abandonaron lo que Dios tenía para ellos y fueron muy felices por un tiempo. Porque la felicidad que te ofrece esta vida y que tú escoges en tus decisiones jamás generará un gozo perpetuo. No te confundas, alegría y felicidad temporal nada tienen que ver con gozo. Lo primero lo dan las circunstancias, lo segundo es un fruto del Espíritu. Las circunstancias cambian, los momentos cambian, las personas cambian, la vida cambia. Él no cambia, su gozo es perpetuo. Escoge su voluntad. Escoge su voluntad, como el Señor Jesucristo, quien por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Y dice el texto, y así cierra: y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él dice: Padre, yo escojo tu voluntad, aunque me duela, aunque la sufra, aunque quede separado de ti, aunque muera en la carne, aunque baje en el espíritu al infierno, porque yo sé que esto no es todo. Al tercer día yo sé que voy a resucitar. Los profetas lo anunciaron, nosotros lo hablamos en el cielo. Yo vine para morir, pero también vine para vivir, para regresar vivo, para sentarme de vuelta en el trono que dejé vacío por 33 años. Por 33 años dejó un trono vacío. ¿Y saben por qué lo dejó vacío? Porque esa era la oportunidad que tenía el diablo de pelear cara a cara, cuerpo a cuerpo, con un hijo de la mujer, con un descendiente de la carne, con alguien que venía de la línea de los hombres, pero que tenía el Espíritu de Dios y tenía la genética divina. Y como Adán, una vez más, tenía el segundo Adán para pelear cara a cara y tentarlo. Si este caía, no habría una oportunidad nueva. Y había un trono vacío. Y Satanás fue expulsado del cielo porque él quiso subir al monte de Dios y sentarse en el trono de Dios. Lo más probable que la silla que él quería ocupar era la silla del Hijo. Y por eso dice: ajá, me la dejaron vacía de nuevo. Y aquí está el portador de esa silla. Lo voy a matar, lo voy a destruir, voy a coartar su futuro. Voy a tentarlo hasta que él ceda. Lo voy a convertir en un guiñapo humano, como hice con el primer Adán. Y luego que esto suceda, le voy a decir a Dios: tengo el derecho de subir a esa silla porque conquisté al hombre una vez más. Pero Jesús dice: no, te equivocaste. Porque este que está aquí no es como el primer Adán. Este conoce al Padre. Este no necesita subir a un lugar que ya le pertenece. Por eso bajé a un lugar que no me pertenece, porque yo sé a dónde pertenezco. Y bajé a este lugar para que los que no pertenecen a aquel lugar, por medio de mí, suban conmigo. A pesar de que yo voy a morir y de que yo voy a bajar al mismo infierno, prepárate, Satanás, porque después de 3 días voy a levantar. Y cuando yo me levante, tomaré cautiva conmigo la cautividad y la llevaré a donde yo estoy. Alguien tiene que celebrar la victoria de Dios. Ese es el gozo del Hijo. Ese es el gozo del Hijo. Él rinde todo en oración. Rinde carácter, rinde asociaciones humanas, aún sabiendo que un Judas vendría. Rinde su último momento, su destino sobre la tierra. Compra su muerte en una cruz al aceptar la voluntad del Padre, porque sabe que está muy cerca la redención, que está a punto de bajar al infierno, que está a punto de bajar al Hades, al lugar de los muertos, y ver cómo unos están separados en el seno de Abraham, y aquí están los que han muerto sin la fe en Dios. Y cuando Él baje a ese lugar, les dirá a los que están del lado de los muertos: ustedes no están muertos por sus acciones, ustedes están muertos porque decidieron obrar en contra de la voluntad de Dios y negarme a mí, que he sido anunciado desde los siglos. Y después virarse a los que están con Abraham y decirle: ya durmieron por buen tiempo, es hora de que se despierte. Vengan conmigo al trono de mi Padre, para que lo adoren hasta que yo vuelva a la tierra y les devuelva sus cuerpos. ¡Pah! Y se fueron. Por eso la hora, cada vez que tú lees la Biblia, ya no se habla de un seno de Abraham, de un lugar, en el lugar separado por un abismo, en el lugar de los muertos. Ahora todos los que mueren aparecen frente al trono.
Y están celebrando como vivos. Y tienen palmas en las manos. Y tienen ropas como de lino. Y Juan dice, ¿y quiénes son estos? Estos son los que salen de la tribulación. Estos son los que han muerto. Estos son las almas de los decapitados. Estos que están frente al trono debían estar en el seno de Abraham, pero por causa del Cordero ahora están en la mismísima presencia de Dios, disfrutando y gozando con el que pagó el precio por adelantado, para que nosotros ahora tengamos un derecho a entrar a la presencia de Dios. Por supuesto que nuestra vida no va a marcar lo mismo, pero nosotros podemos acercarnos al propósito de Dios y vivir el gozo de nuestro Señor en la medida que aprendamos como Él a rendir todo lo que tenemos: carácter, relaciones humanas y nuestro destino. Porque lo que te motiva a vivir hoy, ¿sabes qué es? Mañana. Lo que te motiva a vivir hoy es mañana. A lo mejor tú te levantaste hoy y estás pensando, mañana voy a hacer esto. Y mañana sí lo voy a hacer. Y mañana voy a abrir. Mañana se me van a abrir las puertas. Hoy están cerradas, pero mañana. Y hay quien dice, 2016 no me ha dado muchas cosas, pero 2017 yo voy a lograrlo todo. Mañana. Y estamos viviendo siempre con la motivación del mañana. Nos importa mucho nuestro futuro. Y lo que hoy el Señor vino a decirte es, crucifica tu futuro. Rinde tu mañana. Rinde lo que sueñas. Ríndelo al Señor. A lo mejor Él te dice, eso entra dentro de mis parámetros y mi voluntad para ti, te lo devuelvo. Pero lo más probable es que te diga, ¿sabes qué? Te va a tocar renunciar. Y esta renuncia va a provocar quizás dolor, muerte y cruz. Pero recuerda, gózate en ese proceso, porque después vas a vivir el gozo perpetuo de la resurrección. Quien resucita no muere. Cuando resucitan en ti los sueños de Dios, no hay diablo en el infierno, ni ser humano sobre la tierra que te los pueda asesinar. Alguien dígame. Alguien dígame. Quiero pedirte que te pongas de pie, ya quiero cerrar.